tiempo atrás escuché una charla de un argentino, de Jonathan Lloyd se llama, y él representa el servicio de excelencia Disney. Y que Tengo cuenta, todos los libros de Disney. sé, No que sé si... cuenta y la filosofía de trabajo que hay detrás de eso, y él como soñador. Y nada, y al escucharte lo conecto muchísimo Qué con bueno, eso. significa que lo estoy contando bien, porque nuestro gran referente es Disney. 15 años atrás tuvimos la suerte de ir a Disney. Pudimos conocer Disney en bambalinas, conocer esos subterráneos que parecen un mito urbano, que existen, ver los personajes sin cabeza, con la mitad del disfraz. Es un mundo increíble, digamos. Pudimos conocer las instalaciones donde dormían los animales. Y si tú me preguntas cuál podría ser lo más cercano así de frentón, son nuestras visitas nocturnas. Las noches son mágicas y hemos tenido la suerte ya en 15 años de recrearlas, de que el nivel de la puesta en escena, yo me emociono. La primera noche de sábado de enero es bien mágico. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, líder de equipo, líder organizacional, emprendedor, y hoy con un invitado muy, pero muy interesante. De profesión veterinario, conocido como Dr. Su, y a fines del noviembre del 2022, la encuesta CADEM lo situó como un líder del rubro de la entretención. Nada más y nada menos que el fundador y director del Buin Zoo, Ignacio Hidalzuaga. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte acá en el día de hoy. Gracias, Gabriel. Yo feliz de poder contar o aportar un poco a tu audiencia. Mucho que preguntarte y voy a partir como de atrás para adelante. Líder de entretención, en el rubro de la entretención. ¿Cómo lo conectas eso contigo, no? Cualquiera podría pensar que sería un rubro totalmente distinto y hablamos de ser director de Winsor. Sí, la verdad es que CADEM llevamos las últimas 6 encuestas, hemos salido líderes en entretención familiar. Ajá. Me encantaría que la categoría fuera más que educación, más que entretención, educación o educación entretenida. Bien, Sí, sabemos que la gente va a un parque a divertirse, a pasarlo bien, claro. pero nuestra meta va más allá que eso, en el fondo, que es Buen punto. educar a las personas. Ajá. Pero nada, es un tremendo reconocimiento. De hecho, el año pasado, en marzo del año pasado, BT Brand, otra empresa que trabaja sobre marca ciudadana, nos eligió. Primero, hicieron una evaluación de la categoría de Ajá. entretención que no habían hecho nunca. Ganamos, no nos sorprendió particularmente Ujú. por el liderazgo que ya llevamos. Ahora, una pregunta de bajada podría ser, ¿quiénes están en esta línea? Y la verdad es que están no solo los parques de entretención que todos Ya. conocemos, sino que está Netflix, Lollapalooza. Es Wow. interesante Ya. el premio. No solo lo presencial, sino que también la entretención Familiar, digital. sí, Ya. es como Ok. su amplio abanico de Ajá. posibilidades. Y bueno, Better Brand el año pasado nos sube la categoría, hay 7, 8 categorías, no sé, que evalúan, y sube la entretención, ganamos. Y lo que no sabía, que hizo la diferencia, es que entrábamos a competir con todas las categorías. Ya. O sea, me bastó con saber que ganábamos entretención, seguimos como líderes, pero ya entrar a competir con la categoría de belleza, alimentación y todas las demás que estaban evaluando, era un tremendo desafío. Dije, aquí, ¿qué va a pasar? Absolutamente. Ganamos, salimos primero. Qué Como la maravilla, empresa de triple felicitaciones. impacto más importante del Ya. país, desde el punto de vista de las personas, el Mm. medio ambiente y el tema social. Así que tremendo reconocimiento, estamos muy contentos por ello. A raíz de lo mismo, ¿cuál es el alcance que tiene el Winsor? ¿Cuántas personas lo frecuentan en el transcurso de un año? Estamos O tratando, mensual, no sé cómo se mira. sí, es bien elástico, tenemos Mm. temporadas Claro. marcadísimas. Al revés, si yo te preguntara Mm. cuándo imaginas que van más personas a un parque, tú me dirías enero, febrero, Mm. vacaciones, hay movimiento de personas, turismo, vacaciones de invierno, es Mm. lejos, el periodo en 15 20 días tenemos casi el público de enero y febrero juntos. Qué Mensaje que es muy impresionante. mala época para visitarnos vacaciones de invierno. Estamos bien Mm. al límite. Ahora tenemos aforo, cosa que llegó para quedarse en pandemia. Ah, Pero estamos al borde, digamos. Es la época de más afluencia. movimiento en el año. Bien. Ahora, bueno, antes de seguir preguntándote por Winsor propiamente tal, volviendo un Perdona, poco, hablemos de bioparque. Ya Bioparque. Windsor dejó de ser. Ya, ok, Hoy por día es el favor, bioparque corríjame nomás. Windsor. Bioparque Sí, Winsor, que lo voy a incorporar. gracias.
Y antes de seguir desarrollando la conversación en torno a Bioparque, tu conexión con los animales, cómo nace esto y después naturalmente llegar a este proyecto de fundar Bioparque Punzo. Bueno, esto hay historias familiares Sí, que van marcando la vida de las personas. Yo viví en San Miguel, siempre tuvimos quiltros en la casa, ya. los reponíamos, cuando se moría alguno, los reponía por otro. Mi padre tenía una fábrica de cecina, Ujú. artesanal, interesante en esa época. Tenía grandes eh, clientes como el Sheraton, los Café Paula. Era Ajá, una empresa pequeña, pero de alto impacto en cuanto al producto. Y ahí viví, digamos, y él empezó a incursionar después en algunas cosas en el campo, con algo con ganado, algo de pollo, qué sé yo. Entonces estuve un poco relacionado con el mundo animal. Eh, pero nada, había una fascinación por los animales desde siempre, ujú. a pesar de que siempre he tenido mucha habilidad en el diseño de cosas. Desde Claro, pequeño siempre me gustó jugar, incluso a diseñar ciudades y cosas. ya, Hoy día, increíble, pero 50 años después me he visto construyendo una gran ciudad que es el Bioparque, tal cual. donde he podido tener la suerte de juntar estas dos habilidades, una muy natural de diseñar, de crear, Ujú. y otra desde el punto de vista veterinario. Digamos, el sueño del pibe siempre como veterinario es tratar animales y tratar animales exóticos o tener un Ajá. zoológico. Hay pocos que tienen la suerte de poder tenerlo. Claro. Ahora, ok, y desde ahí estudiaste veterinaria y cómo aparece la idea de desarrollar el parque, ¿no? Nunca fue una idea. O sea, es una historia larga, pero básicamente yo llego en el año 80 a Buin. Mi Ujú, padre tenía una pequeña propiedad de 3 hectáreas, hoy ujú. día tenemos 30, a orilla de carretera, un lugar privilegiado. En esa época uno no podía imaginar que 30 años después se iba a transformar en un foco Mm, turístico tan importante. Pero el de estar ahí ya a 2 kilómetros del Puente Maipo, a las afueras de la ciudad, mm. empezó a hacernos interesante, digamos. Podría haber estado en Tumbuctú y hoy día no tendría la posibilidad de tener un parque como el que tenemos. Ujú. Entonces, yo como veterinario empiezo a trabajar en producción de cerdos, acompañando un poco el proyecto familiar de mi padre, Claro. pero empiezo a recibir mucho animal dañado. En esa época Buin era una zona mucho más agrícola que lo que es hoy día. Ujú. Llegaba mucho animal atropellado en la carretera, mucho animal que caía en trampas en Alto Jahuel, una zona muy cercana a la precordillera. Y empezamos, o sea, se empieza a hacer un hábito de las personas de que había alguien que los recibía. Esta casi la historia de las cajitas que tú salías, abrías la puerta y encontrabas con una caja con una águila fracturada, con un zorro, no sé qué. Y empezamos este proyecto familiar. Me casé ahí entre medio. Ahí conocí a mi mujer a través de un perro, lo que habla de una asociación con el mundo animal desde el inicio. Yo no estaba preparado para hacer cirugía, microcirugía de Ya. alas y cosas. Hacíamos lo que podíamos, fuimos aprendiendo para liberar. Siempre fue la idea liberar. Y durante 14 años fuimos el primer centro de rescate del país. Y en el año 94 no solo aparece Super Cerdo, que me saca del mercado de los cerdos, desaparezco, tuve que vender todo. Y además tenía una carga ya muy importante de animales dañados que no habíamos podido liberar. Ajá. Entonces ahí se genera un momento bien conflictivo, en el fondo, Ya. además con varios hijos ya nacidos. Tengo 10 hoy día, pero ese minuto tiene que haber habido por lo menos 5. Claro. Entonces es complejo ese minuto de la historia, pero aventuroso en el sentido de que yo no amaba a Super Cerdo en esa época. Hoy día sí, porque fue el que me permitió ese punto de inflexión, Qué digamos, porque increíble eso todavía cuando uno mira hacia atrás así, y afortunadamente uno dice, pasó claro, lo que pasó, pasó. así es. Entonces, se juntaron todos estos elementos tuvimos la suerte además de empezar a conocer lo que es la realidad de los zoológicos latinoamericanos. Fuimos a un encuentro latinoamericano en Puebla, en México, año 94, y ahí volvemos convencidos de que este centro de rescate, porque necesitamos generar recursos para mantener estos animales en Claro. las mejores condiciones que pudiéramos. Hasta ese minuto era solo altruismo familiar. Entonces necesitamos el apoyo de la población y ahí decidimos cobrar 300 pesos, me acuerdo, por la entrada, que fue una decisión del terror. ¿De qué año estamos hablando? 94. Ya, el 94, Sí. 300 pesos Que debe para haber sido poder hoy día, no colaborar sé, Luca, hoy día. Ya. Pero marcar la diferencia Mm. ya estaba abierto al público como una forma de educar y sensibilizar a las personas
acerca del daño que hacíamos a la naturaleza. Y hasta ahí solo animales rescatados dentro de estas situaciones que van ocurriendo en el entorno. Y solo especies nativas y Ya. más bien pequeñas, o sea, no teníamos leones, no teníamos nada de eso. Y en el 94 tenemos por primera vez el reconocimiento del Estado como institución zoológica. Y eso, lejos de ser una buena noticia, se transforma en una bola de nieve que empieza a crecer porque el Estado se da cuenta que había un lugar donde podían deshacerse de todo lo que le producía un conflicto, digamos. En esa época no había otras instituciones donde dejarlo. Empezaron a llegar animales de circo, animales incautados por tráfico. Y esta cosa empieza a crecer así de forma superlativa, digamos. ¿Ah? Y ahí, bueno, ahí ya empezamos a manejar la idea de frentón. Y eso, de eso han pasado 31 años desde el momento que aparece Winsor como marca. Antes se llamaba Parque Asís, el centro de rescate. Y aparece Winsor de la nada, digamos. Ahora, como centro rescate, ¿recibían fondos? No, de jamás. nada. Ni antes, ni después, ni ahora. Solamente de los 300 pesos que iban... Así es. ¿Y cómo lo hiciste a nivel familiar para sostener? O sea, familia personal y familia persona y familia animal que fue creciendo y creciendo. Bueno, es que al momento de hacer ese clic de dejar de ser una institución gratuita, digamos, empezamos a generar, no me acuerdo, eran como 30.000 pesos al mes. Ya. Eran 30 lucas con las que no habíamos contado antes. Sí. Entonces nos empezamos a dar cuenta que con eso podíamos mejorar las condiciones, teníamos la capacidad de recibir más animales que no podían ser liberables. Y empieza una mecánica, digamos, fondo, de que empezamos a tomar conciencia de que era una buena alternativa tener este recinto, en el fondo. Ya, y van creciendo de a poco. ¿Y cuál dirías tú que es como el momento de punto de quiebre ahí de que ya toma otro tamaño, otra envergadura, se gana ese nombre, ese posicionamiento? ¿Cuándo se produce esa...? Hubo varios momentos históricos. Quizás el más interesante desde el punto de vista del crecimiento fue, primero, que empezamos ya una vez tomada la decisión de transformar el Parque Asís en un parque, de empezar a conocer la realidad cercana, ¿no? Viajar por el mundo conociendo los parques. Si bien teníamos la posibilidad una vez al año a través de la Asociación Latinoamericana, de la que ya éramos miembros, estábamos obligados una vez al año a visitar distintos, porque el encuentro anual se hace en distintos lugares de Sudamérica, de Latinoamérica. Entonces eso nos permitió ir abriendo la mente, conociendo el Parque de la Leyenda en Lima, el Zoológico de Buenos Aires, Sao Paulo. Y es divertido porque en esa época, cada vez que íbamos visitando lugares que nos parecían más interesantes, empezábamos a tener como metas o referentes que hoy día ya no son, digamos. O sea, la primera que fue al Zoológico de Buenos Aires me encantó, por lo que encontré increíble en medio de la ciudad. Hoy día ya no existe y no es un referente para nada, en el fondo. Entonces, uno va subiendo los peldaños en cuanto a las proyecciones. Y eso de alguna manera nos sirvió para ir conformando primero este parque y conociendo un poco la realidad muy cercana. Y tuvimos la posibilidad de traer cosas del Zoológico de Mendoza, que fue importante. Trajimos el primer oso, el primer tigre, varios animales bien interesantes. Era como el arca de Noé de animales. Entonces fue un crecimiento así expansivo. En 6 meses teníamos especies realmente interesantes. Ya, qué buena. Y entiendo entonces, todos estos referentes fueron fundamentales, fueron importantes. Y me dijiste el Zoológico de São Paulo. Yo crecí en São Paulo y era un punto familiar para ir a visitar y conocer también. Me transportaste a ese momento. Claro. Son lugares que te sirvieron como para poder ir diseñando, a propósito que te gusta el diseño, Claro. lo que es el parque actualmente, me imagino, ¿no? O sea, en la medida que uno va conociendo, va mutando muchísimo. Yo pocas veces lo cuento en el fondo, pero cuando eran los inicios del Parque Zoológico Winsor, una idea bien estrafalaria para mí era que crear una ciudad. Yo siempre pensando un poco la entretención, cómo podíamos hacer esto más cercano a los niños. Entonces se me ocurrió la idea de que este parque fuera una gran ciudad, con un alcalde. Teníamos un canguro viejísimo que lo habíamos traído al Zoológico Nacional, que era el alcalde de esta ciudad. Y decía alcaldía, y tenía nombre el canguro. Los monos era una hostería, atendido por su propio dueño. Entonces me pareció interesante la parte que ya teníamos un tigre, teníamos un jaguar, algunas fieras, digamos. Y hice una parte como de un circo con banderitas y cabeza de payaso para entrar.
Y voy a un encuentro estos latinoamericanos o incluso más internacional y empiezo a ver lo que están haciendo los grandes zoológicos del mundo. Ya. Y era alejarse lo más posible de esta mención como humanizante de los animales. Ok. O sea, yo iba en el Y en sentido el sentido absolutamente opuesto. contrario de la tendencia Qué mundial. increíble. O sea, y hoy día estamos hablando de una cosa, y más con el bioparque, una cosa absolutamente ecosistémica, Mm. donde si bien hay presencia del ser humano a través de edificios que resultan importantes de recrear, qué sé yo, pero te das cuenta cómo es la importancia de estas conexiones internacionales que te permiten estar muy atento a lo que hoy día se está haciendo. Quizás me adelanto con el tema bioparque, pero fue un poco lo que pasó con esta transformación del Parque Zoológico Windsor, que el año pasado, en 4 de octubre, el día de San Francisco, porque como no tuvimos un corte cinta, no fue una cosa orgánica ni que partiera con una inauguración. Decidimos que el día del patrono de los animales estábamos cumpliendo años. Entonces, el año pasado cumplimos 30 años y era el momento de ir por más. O sea, recién partiste comentando lo interesante que significa este reconocimiento nacional a través de todas estas encuestas de marca, pero tenemos también el reconocimiento internacional. O sea, llevamos 6 años siendo junto con Xcaret y African Safari, un zoológico mexicano en Puebla, somos las 3 instituciones que tienen los más altos estándares en Latinoamérica. Partimos siendo hace 5 años los primeros certificados para la Asociación Latinoamericana y el año pasado, después de 5 años, tuvimos que recertificar con estándares todavía más altos las 3 instituciones. O sea, raramente son nuestros compañeros de viaje. Entonces teníamos esa sensación de la pega bien hecha, de haber cumplido con la expectativa de la familia, digamos, de transformar este parque en un parque que es líder a nivel, a lo menos latinoamericano. Y fuimos por más. Entonces salimos a la búsqueda después de pandemia, después de habernos recuperado de todo lo que significó la pandemia. Y empezamos a visualizar este concepto de bioparque, que yo la verdad es que le venía dando vueltas hace un buen rato, pero no tenía mucha claridad lo que hacía la diferencia. Y nos fuimos a los grandes bioparques. Montreal, tuvimos la suerte de ir al Biodomo de Montreal. Tengo un hijo que es médico. Tenía que dar unas charlas allí y conoció este lugar y quedó marcando ocupado. O sea, volvió con un lugar que no es tan grande, pero donde recrean la naturaleza en forma perfecta. Está el desierto, está el trópico, está todo representado con los animales, con las plantas. Una cosa muy ecosistémica. Y ahí empezamos a ver los otros referentes, 6 o 7 referentes mundiales. Y ahí parte esta idea de transformar el parque zoológico. Ya con llevamos un año en ese proceso de transformación, donde la diferencia fundamental es que vamos por recrear ecosistemas, donde las plantas tienen un lugar importante. Nunca nos preocupamos de las plantas. Empezamos a contactarnos con fundaciones que nos ayudaran a entender la problemática de las plantas. Chilco, una fundación chilena que trabaja con plantas chilenas de extinción, fue un tremendo apoyo. Cuando empezamos a hablar, a hacer mesas de reuniones, y ellos nos empiezan a hablar de plantas en vía de extinción, de tráfico de cactus, o sea, todo lo que habíamos trabajado durante 40 años con los animales, en el mundo de las plantas es lo mismo. Entonces fue un wow, pero que hemos perdido mucho tiempo en el fondo. Claro. Entonces hoy día viene todo este concepto de educar acerca de lo que pasa con las plantas, lo que pasa con los hongos, que todavía nos ha costado. Después de un año no hemos podido ingresar a ese mundo, de ese reino de los hongos, que es increíble. Mientras más uno se entera, más se maravilla con el mundo de los hongos. Las abejas nativas, que no tienen nada que ver con las abejas mielíferas, que son las que producen miel. Un mundo por descubrir y que vamos a poner en este nuevo concepto, en fondo. Por supuesto. Y me llama la atención cuando dice y vamos por más, porque apareció ahí en un par de veces. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que te lleva? Ok, nuevamente un salto que significa mayor trabajo, mayor responsabilidad, ¿no? ¿Qué te lleva? Más equipo humano. Más equipo humano, vamos a hablar de eso. De todas maneras, tengo acá un set de preguntas para hacerte sobre el equipo humano. Sin embargo, esta mirada más personal, ¿no? De vamos por más y que trae un equipo contigo. ¿De dónde nace? ¿A qué obedece? Que ya dejó de ser una idea personal. Hoy día es una idea familiar. O sea, hay una familia. He contado hoy día es el último día de clases del más chico de mis hijos. O sea, llevamos 34 años, creo, con algún hijo en el colegio. Tengo hijos entre 18 y 40 años. 10. Y de los cuales hay 6 que ya trabajan en el parque.
Entonces, detrás mío partí, obviamente cuando eran chicos, ellos se sumaban a este tren, pero hoy día es una gran familia, somos 42 miembros, siempre lo comento, partimos con Paula, mi mujer, hace 42 años, siendo los dos, hoy día con 10 hijos, con 24 nietos, con 7 yernos y nueras, somos 42 y son 42 personas que se involucran directamente trabajando y 6 hijos trabajando directamente en el parque, pero están los 42 Seguir y somos trabajando y una... 42 involucrados, comprometidos con el Hasta proyecto. los nietos Ya, son los que hacen el testeo desde las comidas hasta ya. el nuevo recinto, digamos. Qué genial. Entonces hay un proyecto familiar importante y se van sumando experiencias nuevas. Tengo 10 hijos que tienen habilidades y tienen condiciones súper distintas unas de otros. Entonces la sumatoria de todos ellos hace un equipo monotemático, claramente. Tengo 5 veterinarios en la familia. Y somos muy exigentes y en la búsqueda de la excelencia. No es fácil lidiar con una familia tan grande. Ahora, y todos con esa mirada de vamos por más, Sí, sigamos haciendo más, sigamos sí, creciendo y involucrémonos, aprendamos, ¿no? Porque también tiene mucho de eso. sí. Es que por lo mismo, somos una familia súper autoexigente. Vamos a Ya. los parques y nos miramos, no hacemos ningún comentario, terminamos el día visitando algún parque que nunca conocimos y somos destrozadores de la experiencia, digamos. Mm. Rescatamos lo bueno, pero en general siempre estamos viendo un poco las debilidades para tratar de no tener ese tipo de complejidad en el fondo. Me conecto y voy a hacer un paréntesis acá en las preguntas que te estaba haciendo. Con tiempo atrás escuché una charla de un argentino, estaba en Buenos Aires, Jonathan Lloyd se llama, y él representa el servicio de excelencia Disney y sus capacitaciones van en torno a eso. Increíble. Y escribió un libro que se llama El secreto detrás de la magia y que Tengo cuenta, todos los libros de sí, Disney. No que sé si cuenta eso. como los 10 grandes pilares de cómo logran generar la magia con las personas y la filosofía de trabajo que hay detrás de eso y él como soñador. Y nada, y al escucharte lo conecto muchísimo Qué con bueno, eso. significa que lo estoy contando bien, porque nuestro gran referente es Disney. O sea, tuvimos la suerte cuando los niños eran chicos, de hecho no había ninguno casado, o sea, 15 años atrás, tuvimos la suerte de ir a Disney. Había un chileno con una Mm, labor muy importante, un biólogo que estaba a cargo de todo lo que era alimentación de animales mm, de la corporación. O sea, no solo los animales zoológicos, sino que de los hoteles, los flamencos, de tutti. mm. Nos invitó y pudimos conocer Disney en bambalinas, conocer esos subterráneos que parecen un mito urbano, que existen, ver los personajes sin cabeza, con la mitad del disfraz, es un mundo increíble, digamos. Pudimos conocer las instalaciones donde dormían los animales, que son tanto o más increíbles de lo que Mm. uno ve como visitante. Y volvimos de esta experiencia convencidos de que había que soñar en grande. ¿Y por qué? O sea, habíamos tenido la suerte como familia de visitar un lugar que es caro, que está lejos, Mm. que está muy alejado para muchos de los chilenos. ¿Por qué no generar esa Esa misma experiencia. experiencia acá? Y en eso vamos, es un sueño bien contundente en el fondo, pero es la sensación con cada actividad, con cada experiencia que nos vamos acercando a este gran sueño. Mm. Y si me preguntas cuál podría ser lo más cercano así de frentón, son nuestras visitas nocturnas, que son en enero, los Ya. viernes y sábados de enero, entre 7 de la tarde y 24 horas. Las noches son mágicas y hemos tenido la suerte ya en 15 años de recrearlos, de que el nivel de la puesta en escena, porque tenemos shows musicales, temáticos, yo me emociono en la primera noche de sábado de enero porque veo una gente prendidísima con la experiencia y me siento traspasado o traslocado a Mm. una experiencia Disney, a una expresión menor, Sí, pero, por pero con la supuesto, misma pero calidad, con el entiendo. mismo estándar, bien mágico. Voy a ir a vivir la experiencia. Como te dije, he Vale la visitado pena. el parque, iba a decir museo, el parque por lo menos unas 15 veces por la infancia de mi hijo y también estaba en el jardín que lo llevaba, había que Claro, acompañarlo, después del colegio. Y nada, es mágico, es para toda edad y la experiencia nocturna todavía no la conozco, así que es muy la distinta. voy a poner ahí en la agenda. Sí, Hoy día, ¿cuántas personas trabajan? Porque tenemos los hijos involucrados, sí. los 6 que están ahí directamente, pero todo el team del parque, del bioparque. Somos 410 personas. 410. Así es. Hoy día estamos en una temporada alta de colegio. Tenemos
promedio entre 4.000 y 5.000 niños todos los días, niños con muy pocos adultos, o sea, profesoras con 20, 30 niños a cargo. Un mundo muy, muy de niños y muy de educación en el fondo. Entonces una temporada medio alta en el fondo, pero en vacaciones de invierno superamos los 450, 460 personas. Y ahí vienen algunas preguntas que tienen que ver con este programa, con nuestro quehacer como consultora de liderazgo. ¿Cómo fue el formar este equipo de trabajo? ¿Cómo fue elegir las personas adecuadas, entrenarlas? Hay mucho conocimiento que tiene que haber naturalmente y también tener personas que conecten con el proyecto y finalmente con la misión y visión de la organización. Bueno, no ha sido fácil. Yo tengo una historia de vida, digamos, que me marcó mucho. Yo siempre he pensado que uno tiene talentos propios, naturales, que es importante conocerlos en el fondo, pero también tiene un montón de debilidades y cosas que la naturaleza no te entregó en esencia, y uno tiene que prepararse en ese sentido. Yo tuve dos hermanos con mucha diferencia de edad. Tengo una hermana con 10 años y uno con 22 que ya falleció. Entonces tuve una infancia, además, en un barrio de gente adulta. Entonces fue un niño que tuve que desde muy chico aprender a entretenerme solo. No había televisión, no había nada de eso. Y mi mundo era hacer maquetas. Ya. Tenía mucha habilidad manual. Entonces hacía maquetas, hacía los personajes, hacía eventos. Y bueno, es lo mismo que hago hoy día. Muy, muy raro, digamos. Es lo mismo que hacía a los 5 o 6 años, que me fascinaba y me metía en un mundo de imaginar cosas. Es lo mismo que hago hoy día. Entonces ha sido un proceso de crecimiento en ese sentido. Pero además yo fui parte del movimiento Scout toda mi vida, como niño, estando en el colegio. Pero nunca, pero siempre en un segundo plano. Nunca fui líder, nunca me sentí con esa habilidad de poder liderar. Entiendo. Mi jefe de patrulla, pero mi patrulla fue siempre la mejor, digamos. Yeah. Y es divertido, porque me encontré después de 40 o 50 años, me encontré con mi jefe de patrulla y me sinceró que yo era el miembro más importante de la patrulla, digamos, porque era el que generaba las ideas, el que estaba ahí, pero desde un segundo plano, pero apoyando muy, muy efectivamente al líder. Muy en la acción sin la intención de querer hacerlo. Tal cual. Ya. Y cuando salí del colegio, me presentaron un tremendo desafío en una parroquia donde llega un cura joven que era formar un grupo scout y me invita a formar parte de este movimiento. Y yo no me sentía capaz de liderar niños y menos convencer a los padres que era una buena alternativa para esto, porque además era un adolescente, o sea, tenía 18 años. Y me sumé a esta actividad porque amaba lo que significaba el contacto con la naturaleza, campamento y todo lo demás. Y durante años, estuve ahí, no sé, 15 años en el movimiento, aprendí lo que en esencia no tenía naturalmente, que es esta cosa del liderazgo. O sea, aprendí de transmitir mensajes, de subir gente al barco, todas esas cosas que siento que en mi naturaleza no existía. Y el movimiento me ayudó mucho a eso. Mañana, de hecho, tenemos un reencuentro después de 40 años. Hay 32 inscritos de los que fueron mis niños, en el fondo. Somos todos viejos ahora. La diferencia de edad era ninguna. O sea, yo era un adolescente. Grandes los niños. Estábamos todos, ya pasamos. Porque la diferencia era muy pequeña. Eran niños de 12, 13 años. Yo tenía 18. O sea, hoy día ya... Pero espérate, una curiosidad. Sí. ¿Durante todo este tiempo no se mantuvo contacto o cada cierto tiempo hay algunos hitos que...? Hacía muchos años que no nos juntábamos. Ya. Va a ser bien mágico Qué bonito. esa vuelta. Entonces, durante años fui el señor Corales de este emprendimiento en desarrollo. Las hacía todas, digamos. Era el veterinario, obviamente. Era el que iba a comprar la fruta a La Vega, el que animaba los shows, el que estaba en la boletería, el que lleva la contabilidad. Tuve que aprender de todo, en el fondo. El clásico circo pobre en un principio. Tal cual. Sí, y era la familia, mi mujer, que obviamente iba detrás y acompañándome, y los hijos también, que tenían que hacerse parte de este movimiento loco. Pero llegó un momento en que memorable, el primer apoyo fue un gerente, no sé si era el término gerente, pero era una persona de marketing que vino a ayudarnos. Y era mi partner, o sea, era el con que ya podía resolver acerca de marca, cosas que yo no manejaba, hablando hace 25 años atrás. Sí. Y en algún momento fuimos elegidos empresa Endeavor, que fue un antes y un después. O sea, para los que no saben lo que es el movimiento Endeavor, es
hay que concursar a nivel nacional, después internacional, para tener un cupo en esta fundación, que me permite hoy día tener el apoyo de grandes empresarios, y no económicos, sino que en el punto de vista de lo mental, de resolver, de ayudar a resolver grandes cuestiones. Como mentoría. Mentoría. Sí. Y en algún momento de la historia, eso fue el 2009, ha sido el 2015, o sea, hace 11 años atrás, después de tener reuniones mensuales con estos emprendedores, donde seguía mostrándome como líder en el fondo y con capacidades que nunca he tenido, o sea, para mí los números nunca han sido tema. Me acuerdo, memorable, en diciembre, cerrando un año, que los vi muy complicados a estos mentores. Me dicen, oye, es que creemos que llegó el momento de que esta institución tenga un gerente general. Chute, ¿yo qué hago? ¿No? Tú vas a ser el garante del propósito, de la cultura. Y tan complicado de ver con qué cara recibía este mensaje, digamos. Yo, la verdad que fue una sensación de alivio increíble. O sea, era sentir que ellos estaban entendiendo que yo ya no daba para más. Mi experiencia ya no permitía el crecimiento. Bueno, y ese fue un primer check en el fondo. Y hoy día tenemos un equipo humano, hay 6 gerencias, mucha jefatura. O sea, un primer check, sin embargo, que tuvo una connotación importante, sobre todo, me imagino, emocional con el proyecto, que muchos empresarios terminan cometiendo ese error, o emprendedores que no quieren soltar esa gerencia, el cargo, la autoridad. No, para mí fue una tranquilidad de sentir... O sea, a ver, hoy día siento siento el peso, digamos, la responsabilidad de 2.500 seres vivos que son de las que soy responsable, y de 400 y tantas personas que trabajan conmigo. Si multiplicáis por 3, son 1.200 personas que vivimos de esta institución. Entonces la responsabilidad es gigantesca, y ahí la importancia de que el equipo humano que acompañe esté a la altura de nuestros requerimientos. O sea, no nos puede ir mal. Hay mucho en juego. Está bien. Y a propósito de lo mismo, y de que hay mucho en juego y de la exigencia que tienen ustedes, ¿cuál dirías tú que son como las características esenciales que tiene que tener un colaborador del parque, del bioparque? Buena pregunta. Primero, hacer suyo el propósito. El propósito del bioparque es que vivimos para conservar la naturaleza y juntos dejar este mundo mejor. Y esto no fue algo improvisado, fue producto de meses, a lo menos 2 meses de trabajo hace 10 años atrás, exactamente 10 años atrás. Somos una empresa B, somos el único zoológico B del mundo. Veo ahí en la camisa estampado. Con mucho honor, ahí está. Y ahí tuve la oportunidad de tener acá a Juan Pablo Larena. Mira, pues Juan Pablo conocía el movimiento. Así es. Para los que no saben qué son las empresas B, son empresas que no tienen el lucro como único objetivo, sino que hay un tema social y medioambiental igual de importante. Somos el único zoológico B del mundo. Cuando hace 10 años, nos hemos recertificado 3 veces como empresa B, nos vimos medios obligados, porque teníamos un propósito que son los típicos propósitos que uno tiene en una escarapela, en un cuadro, que nadie sabía, que fue impuesto, que no sé qué, era parecido, pero no era lo mismo. Y cuando estamos en este proceso de certificación, el movimiento B nos pide, oye, hagamos un propósito que sea, que comulguen todos por él, digamos, y llegamos a este propósito. Entonces yo te diría que es el primer filtro. O sea, cuando hoy día, y me enteré hace un par de días, en realidad no lo sabía de verdad, es que estamos trabajando en muchas ferias laborales, estamos saliendo a la búsqueda, estamos teniendo requerimientos que van más allá de la oferta en muchos frentes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con manejo de animales. Y yo nunca sabía de que cuando hay ferias laborales, las filas para optar a un puesto en Winsor son eternas. Y hay 10 empresas más con 2 o 3 personas y nuestra fila es gigantesca. ¡Qué maravilla! Entonces, es una sensación muy rica, digamos, de saber que todos quieren participar de esto, pero no todos tienen un espacio ahí, porque hay que ser especial. O sea, hay que entender que el propósito es altruista, de que necesitamos gente que se sumen a este proyecto de vida de una familia loca, que además es omnipresente, me lo han dicho. Trabajadores, que el problema es que ustedes son muy omnipresentes, porque estamos, nosotros, no es que viva, yo vivo al lado de los rinocerontes, son mis vecinos, digamos. Entonces, y con todos los que somos, además, entonces hay miles de ojos mirándolo todo, observándolo, sí, complejo. Y me dejaste curioso con el propósito.
¿Cuál es ese propósito que convoca a la gente entonces a trabajar con usted, con el cual tienen que estar comprometidos Sí, finalmente? esta sensación de que hoy día el mundo, la casa común, que decía el Papa Francisco, digamos, esta casa común es la única que tenemos que mantenerla, tenemos que conservarla, que de repente nos encantaría tener sueldos quizás que escapen al promedio del mercado, nuestros sueldos son el promedio del mercado, pero hay una sensación, a lo menos de muchos de nuestros colaboradores, de que están aportando con ese granito de arena para hacer el mundo un mejor hogar, en el fondo. Entonces está ese compromiso de cuidar la naturaleza y convocar, invitar a que juntos podamos dejar el mundo mejor, digamos. Y no solo en la naturaleza, en las relaciones humanas, en todo lo que significa. Yo tengo la sensación de que el bioparque se ha transformado como en una burbuja dentro de un mundo complejo. El año pasado, en una visita nocturna, efectivamente, fue sorprendente. Un señor se acercó. La noche hay mucha luz, pero hay lugares un poco más oscuros. Entonces se genera además un ambiente como muy rico, ¿eh? Además con la temperatura en la noche que es mágica. Y se me acercó un señor, había mucha gente, se me venía como encima y yo, chuta, dije, ¿le ha pasado algo malo? ¿A qué vendrá? Y me dice, ¿este es el director? Sí. Iba con la pregunta de forma directa, de aquí viene el golpe, dije yo. Y me dice, ¿qué se siente hacer feliz a tantas personas? Wow. Ya me costó contestarle, me dejó helado por varios minutos. Entonces, esa sensación es la que nuestros exploradores, nuestros guardafauna, se hacen parte de esa gracia de tener un lugar mágico donde las personas se olvidan un poco de lo que está pasando en el mundo conflictivo, donde hay momentos de reencuentro de muchas familias, sabemos de tantas historias que hablan un poco de eso, de que somos un lugar privilegiado. Y no es porque, y parte de la magia está porque estamos representando la naturaleza, o sea, la naturaleza es mágica per se, en el fondo, y tenemos esa gracia de poder entregar un valor agregado a la experiencia. Y parte de la respuesta fue esa, cuando te preguntó qué sentiste, o hubo algo más. No, fue eso, y el eje chuta es parte de la cultura, en realidad es lo que nos mueve y nos promueve, pero fue muy choro, digamos, muy rico, muy directo y muy sorprendente, porque no, yo estaba esperando al contrario, dije, este señor viene por algo malo que le pasó, digamos, porque fue como así, como muy, muy, muy de una. Y eso de que sean omnipresentes, tú hoy día sigues estando presente prácticamente todos los días, Sí, como... estamos en un proceso histórico también de lo que significa la sucesión del parque. O sea, yo sé que no voy a estar hasta la eternidad y sé que he jugado un rol demasiado importante. Entonces estamos en un juego que no es fácil de dejar a los demás actuar. En el fondo he tratado, y con Paula, mi mujer, también. Ella entrevista a todas las personas que entran al parque. O sea, si necesitamos 100 contrataciones, sea el tiempo de conocer a esas 100 personas, porque con los años que llevamos, digamos, tiene muy claro, digamos, y con una ¿Qué se conversación necesita? muy simple sabe si la persona que viene va a sintonizar con esta locura o no. Y de alguna manera estamos dando un pie no al lado, pero al costado. En el fondo, dejar hacer, porque somos, claro, estamos resolviendo todo y todo el día. En el fondo, entonces, queremos hacer un ejercicio de qué pasa si ya no estamos. Y que no pasa porque sabemos que hay 42 miembros de la familia que en un minuto van a ir llenando espacios, pero por ejemplo, por un tema de decisión familiar, ninguno de nuestros hijos va a ser gerente de la empresa, porque todos tienen hoy día los sé que trabajan, tienen su espacio y se fascinan con lo que hacen, digamos. Y no quieren complicarse la vida, digamos. Uno trabaja en diseño, que es el loco de la construcción y se le ocurren las cosas más locas, digamos, y ahí estamos todos tratando de llevarla a cabo. Hay otro que es enfermera, que tiene que ver con todo lo que es relaciones humanas, trabaja en el departamento de personas y también buscando el bienestar bueno, cada uno en sus habilidades. Entonces, hay cosas que se van preparando en el fondo en esta etapa de sucesión y estamos fuertemente en eso. Bueno, hay un dicho que ocupo muchísimo que viene del liderazgo, que un líder forma líderes y finalmente ese es el legado que va quedando, la cultura que va trascendiendo generaciones a propósito de lo que conversábamos de Disney finalmente. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos una cultura de usar lo que otros desechan. O sea, yo partí con cero recursos, comprando cosas en remate, en la que las transformaba, y eso es parte de la cultura. O sea, yo voy toda la semana a algún remate.
y compro cosas que sé que las tengo que reparar, las reparo, les doy una segunda oportunidad. Y hay cuestiones que guardo por años hasta que llegue el día que salen a la luz y estoy feliz por haberlas guardado en el fondo. Somos muy, muy de eso, digamos, de minimizar costos, de darle una segunda oportunidad a las cosas. Nos carga todo lo desechable. Eh, O sea, está parte todo de la muy cultura. conectado con ese Tiene que propósito, haber finalmente, no sí, solamente en cuidar los seres vivos o las personas que llegan, sino que es toda la atmósfera tiene que haber una que coherencia relaciona. entre Por supuesto, el pues dicho y el hecho. eso es lo más potente de una organización finalmente y de las personas, ¿no? Que exista coherencia. Sí. Ahora, momentos complejos. Fue la pandemia uno de los más difíciles porque me acuerdo y conversamos delante cuando estábamos tras bambalinas del próximo invitado y apareció el tema de la época de la pandemia y la invitada que tenía acá me decía, sí, yo apadriné un animal. Y yo, oye, yo también. Qué bueno. Y bueno, entonces fue el momento más difícil y qué fue clave ahí, más allá de la contribución o colaboración de la gente para salir adelante. Bueno, te contaba de lo difícil que fue cuando dejo de criar cerdos, que me quedo sin Mm, pega y bueno, tenía menos responsabilidades, tenía menos equipo humano que sostener, una familia todavía más chica. En pandemia era todo en grande, o sea, habían 2.500 animales, habían, no sé, 350 eh, 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 colaboradores, ujú. entonces las responsabilidades estaban, Sí. se habían triplicado o 10 veces más grandes. Fuimos el parque zoológico más cerrado del mundo. Tuvimos 345 días con el parque cerrado, solo comparable con uno en la India y uno en Vietnam. Más cerrado del mundo y eso a raíz de alguna razón en particular de las De normativas. la realidad país. Ya. Fuimos un país que tuvo una experiencia mucho más De restricciones. Sí, restrictiva, claro, que dio buenos resultados, no tengo problema con ello. por supuesto. Pero sí, y eso nos llevó a que, y además que veníamos de un histórico con la crisis social, claro, uno no tiene cómo imaginar que tener octubre, noviembre, diciembre del 2019 un parque cerrado, que la gente no iba, un parque Es para el país cierto. era un caos. No tuvimos colegios, estamos en la temporada, 4.000 niños Mm, todos los días que no tuvimos. No tuvimos fiestas de Navidad, 20 empresas que celebraban su fiesta de Navidad no fueron. Enero y febrero, 40% de nuestro público viene de provincia. No vino nadie de provincia a Santiago. Entonces llegamos al 1 de marzo con unas espaldas muy debilitadas económicamente y el 15 de marzo estábamos cerrando. A los 3 meses nos quedamos forja cero. mm. Cero. Nos gastamos todo lo que Todo lo que había. teníamos y de ahí partimos con una campaña de apadrinamiento que fue de ensayo y error, que fue del terror, de contar a los detalles de lo que significó esa campaña al inicio, pues no estábamos preparados, no Mm, teníamos las plataformas, no sabíamos hacerlo. Pero claro. veíamos que en Estados Unidos sí había resultados y había que hacerlo. Y ahí, bueno, empeñamos el futuro y trabajamos día y noche con poca gente tratando de generar las plataformas, de generar la conexión entre una donación de 3 lucas con una persona, con un diploma. Y si era de 10 lucas había que mandarle un peluche, te encargo lo que fue. Pero fue muy rico. Ya. Salimos fortalecidos como marca, pero increíblemente. O sea, esta sensación de acompañamiento, ¿Te acuerdas de cuántas cariño. personas se adhieron a colaborar? 370.000 personas. 370.000. Tuvimos a un año, en julio del 2021, llevábamos ya un año cerrado. Tuvimos un influencer que nunca llegamos a conocer, que pone Ya, un WhatsApp un día viernes, donde dice, nosotros todavía con el agua hasta cogote, digamos, ya. con los apadrinamientos nos vamos de vuelta, ya habíamos Mm, conseguido el primer crédito. Bueno, y pone que el Winsor era una institución del país, que no era una institución privada, y pedía un apoyo de 2.500 pesos. mm. Viernes, sábado y domingo. 220.000 personas nos acompañaron ese fin de semana. ¿Cachai? Eran como Qué 4 personas por maravilloso. segundo. Y la plataforma no cayó. No teníamos las espaldas estructurales, Mm, ni yo soy cero tecnología, pero no estaba sí. esa cosa preparada para una locura como esa, no se cayó en ningún momento. Sentíamos cómo caían los padrinos en forma increíble. Entonces perdimos equipo, Mm. perdimos estructura, perdimos un montón de cosas que no había forma de sostener en tiempo de pandemia. Pero fue esa sensación del acompañamiento, de saber que en Osorno, en la plaza de Osorno, se estaban juntando las personas que tenían fardos de pasto y llenaban un camión y llegaba el camión desde Osorno con pasto Qué y extraordinario, qué nunca nos notable. faltó nada. Había días que terminábamos el día sin
una gota de carne para el día siguiente. Usamos 2 toneladas de carne al mes para alimentar a nuestros felinos. Y al día siguiente Walmart nos avisaba que nos iban a entregar toda la carne que estaba a punto de vencer. Y tuvimos a los leones comiendo filete y lomo liso. Macero ahí creció, pero... Fue increíble. Con la mejor Nos proteína. llegaban 600 kilos de manzanas, teníamos capacidad para guardar 200. Preguntábamos a los donadores si podíamos distribuir eso y trabajamos con las ollas comunes de Buin, de San Bernardo, un círculo virtuoso increíble. Nunca botamos nada, nunca nos faltó nada. Maravilla, maravilla el creador que está atento a nuestros requerimientos. Impresionante la colaboración humana como aparece en los momentos más, Así es. más críticos. Se dicen varias cosas de Chile en realidad, pero la solidaridad en momentos clave es realmente notable y yo creo que es algo que tenemos que seguir, no esperando que aparezcan esos momentos de Así crisis es. máxima para que esté presente de manera permanente. Cuando tuvimos la posibilidad de hacer un estudio, porque nos mataba la curiosidad de saber quién estaba detrás de todos esos padrinos, tuvimos la posibilidad, 2 o 3 años después, teníamos todos los datos, de tratar de entender a ese padrino y nos sorprendieron muchas cosas. Primero, que un 20% de los donantes nunca nos habían visitado. O sea, había una sensación de que nos conocían por la misión, porque se hacían parte del problema, sin habernos conocido. Un 40% era de provincia. Y dentro de lo de provincia, un 60% era Antofagasta. Que está absolutamente alineado con lo que son los visitantes del verano. Ya. Nosotros, el 40% de la gente que viene es de provincia y un altísimo porcentaje es de Antofagasta. De Antofagasta. Porque están buscando el verde, quieren ver Sí. animales. No, impresionante. Hacía todo sentido lo que estaba pasando. Qué bonito. Qué genial todo lo que me cuentas y te podría seguir preguntando un montón de cosas, sin embargo se nos va acabando el tiempo. 2 preguntas más para que ya cerremos. Ignacio, ¿cómo es eso de trabajar en familia, más aún cuando hay tanta exigencia, ¿no? Muchas organizaciones les cuesta eso de una empresa familiar. En tu caso, ¿cómo ha sido y qué ha sido clave para que sea exitoso o para que les resulte? Sí, no es fácil. Yo creo que una de las razones del éxito es el acompañamiento que hemos tenido. O sea, Endeavor y 2 o 3 personajes que han sido claves dentro de la institución, que conocen del mundo de las familias, de las grandes familias de este país, en el fondo. Entonces han hecho experiencia con familias mucho más glamurosas que la nuestra, digamos. Nos ha ayudado mucho. En el fondo, hace 14 años se casó la primera de mis hijas, veterinaria. Y antes de ese matrimonio nos dimos cuenta que estaba llegando un nuevo miembro de esta familia. Esta familia de 12 iba a tener un 13º miembro que venía de una cultura distinta, de una experiencia de vida distinta. Y ahí empezamos a prepararnos muy tempranamente a lo que significaba la irrupción de personas que no estaban necesariamente bajo el líder, que eran los líderes, que son los padres en el fondo, donde obviamente se obedecía y se acataba en el fondo. Entonces ha sido un proceso bien genuino, bien pensado, de que hoy día estamos con un directorio todavía informal donde varios de los hijos conforman este directorio. Entonces las decisiones ya no las toman los padres y hemos tenido que como padres ceder en muchas cosas donde la familia piensan que esta es la mejor alternativa en el fondo, y preparándonos también pues ese proceso de sucesión, que va a llegar el momento que ya se nos van a gastar las pilas, pero tenemos la seguridad de que hay una gran familia detrás para que esta cosa siga. Tenemos un proyecto de crecimiento, hoy día tenemos 15 hectáreas de 30, y viene un proyecto junto con el bioparque de crecer al doble, y tuvimos la suerte enorme de trabajar con una empresa alemana que es la que hace los diseños más lindos del mundo de zoológico, de traerla a Chile. Nos jugamos por traer a 2 personajes que no conocíamos, alemanes, a conocer nuestra realidad, porque sabíamos que si los invitábamos a formar parte del proyecto nos iban a mandar una cuenta que no íbamos a poder pagar. Entonces dijimos, partamos al revés, traigámoslo, que conozcan nuestra realidad y veamos qué grado de entusiasmo les genera. Y el entusiasmo que les generó fue increíble, porque terminamos con un proyecto con muy pocas lucas, donde quieren esta empresa, se llama Dan Perman, alemana, quieren que seamos la vitrina de zoológicos para Latinoamérica, y ellos quieren ser parte de este proyecto. Qué maravilla. Entonces, hay un proyecto que viene. Si tú me preguntas cuándo va a estar terminado, tengo idea. Va a depender del apoyo de las personas con su visita. Pero es un parque increíble, mágico. Sí, va a crecer al doble.
30 hectáreas. Qué Y vamos a transformar en el zoológico más impresionante. grande de Latinoamérica lejos. Qué increíble. Nada, impresionante. Muy, muy, muy feliz por ti, contento. Entiendo entonces, para no terminar de dejar la pregunta en el aire y que le pueda servir a la gente, que la clave de trabajar en familia es, por un lado, traer gente experta en integrar, aceptar eso y junto a eso seguir con metas futuras y trabajando en torno a ellas. ¿Sí? ¿Habría resumido bien? Sí, ¿Por ahí va? perfectamente. Sí, y Ya. tratar de evitar los conflictos. A pesar de que somos muchos, somos una familia bien monotemática, en el Mm, fondo, con tanto veterinario, con una obsesión por la excelencia, pero muy alineados. En el fondo, no hay conflicto en esta ujú. familia. Y es raro, porque estas mismas personas que nos colaboran, que conocen la realidad de muchas familias, dicen no es lo habitual, digamos. Sí, por eso comentaba que el tema de la empresa familiar es un tema dentro de Chile, porque son varias las empresas que cuentan con familia y no siempre se da que, y más aún siendo exigentes, como tú dijiste que son, que puedan mantener como las dos cosas, ¿no? Ir siendo exitosos en la parte profesional y al mismo tiempo mantener esa armonía familiar que Sí. también es importante. Quizá un elemento diferenciador podría ser el hecho, y esta marca de empresa B que Ujú, tenemos marcada a fuego, que habla de una familia que las lucas no son lo importante, que hay mm. un propósito, hay un sueño familiar que va más allá de las lucas, digamos. Son las lucas las que producen los conflictos normalmente en las familias grandes, y aquí no es tema. Fantástico. Algo que no te haya preguntado que para ti sea relevante, dejar como mensaje o una recomendación o a aquellos que nos escuchan, principalmente, como te decía, son personas, son líderes de equipo, son emprendedores, personas que también quieren que les resulten sus proyectos profesionales. Creo que lo dejaste clarísimo con la importancia y el impacto que tiene el propósito y la conexión con ¿Sí? él. Sin embargo, no sé si hay algo más allá. Sí, mira, hoy día estuve al mediodía, les conté mi historia de vida, yo una charla de emprendimiento donde cuento lo que hemos conversado en pocos minutos, Ajá. con foto, con detalle, digamos, Mm, cómo fue toda esta evolución. Estuve hoy día con funcionarios de San Vicente Paul, de una fundación que atiende a niños, a personas de tercera edad, ujú, eh, y les comentaba que así como la misión de ellos es cuidar ancianos, la misión nuestra es educar acerca del cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Eh, Hay un episodio de la Madre Teresa Calcuta donde es enfrentada por un periodista que está tratando de bajar el perfil de lo que ellas hacen. Tuvo ujú. un hijo médico que trabajó en el hospital de Calbuco y Calcuta también. Se hizo Ajá. cargo del hospital de Calbuco por 4 años. Pero él hizo una experiencia en la India, en Calcuta, donde junto con las hermanas de la Misericordia recogía indigentes para llevarlos a este lugar para que tuvieran una muerte digna. Ajá. Él no iba a sanar personas, iba a dar la posibilidad de dar muerte digna a las personas que están tiradas en la India por las calles. Y este periodista le dice, oye, pero Madre Teresa, ¿usted no piensa que lo que está haciendo es como una gota de agua en el mar? Mm. Son tantos los requerimientos de salud, de sanidad en la India que eso me parecía insuficiente. Y la Madre Teresa, en forma muy sabia y santa, le responde, lo que nosotros hacemos como una gota de agua en el mar, pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. Es nuestra cultura. Sentimos Mm. que lo que estamos haciendo no va a mover la aguja del bienestar en el mundo ni en las Mm. personas, pero tenemos la sensación de que estamos portando con esa gotita de agua. De todas maneras, y sobre todo cuando alguien se te acerca y te dice que se siente hacer feliz las personas, y hacer feliz las personas finalmente es contribuir a su bienestar. Tal, así es. Muchísimas Gracias a gracias, ti. Ignacio, por poder tenerte presente en el día de hoy. Fue un verdadero placer el poder tener esta conversación. Se hizo cortísima, así que espero tener la oportunidad ya en tu casa. Voy a ir en una visita nocturna y encontrarte y ahí poder seguir conversando con más tranquilidad. Quedan todos invitados. Muchas A ti. gracias.